Bienvenidos a Unipiloto Radio Podcast. Un espacio de Unipiloto Radio online para conectar con el conocimiento, la ciencia, la cultura y la actualidad desde la mirada universitaria. Aquí exploramos ideas, compartimos experiencias y abrimos conversaciones que reflejan la investigación, la innovación y el quehacer académico de la Universidad Piloto de Colombia. Conocimiento que transforma. Episodio 10. Bienvenidos a este nuevo episodio de Unipiloto Radio Podcast, en el que el proyecto Biosfera Cultural abre un espacio donde nos sumergimos en la historia de vida de los agentes y los emprendimientos creativos y culturales. Soy Rodrigo Lombana Riaño y el día de hoy nos acompaña Javier Ricardo Riveros Diego, actor, dramaturgo, director, profesor de teatro. Bueno, buenos días Javier, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, un gusto. ¿Me podrías un poquito hablar sobre ti? ¿Nos cuentas quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues como bien lo mencionaste al inicio, soy actor, digamos de profesión, ¿no? He egresado de la Academia Superior de Artes de Bogotá. En ese entonces estuve en la transición de distritalizarse la ASAP. Entonces salí con el título justamente de la Universidad Distrital. La vida me ha llevado justamente a la dirección, a la dramaturgia. Tengo una maestría en dramaturgia de la Universidad de La Rioja de España, y pues también soy cinéfilo, ¿no? Y coleccionista. Creo que son dos pasiones que siempre menciono. Sí, por ejemplo, yo cuando estaba indagando un poco sobre ti, veíamos que has participado en muchas producciones de teatro, en algunas como actor y en otras como director. Entre ellas tenemos el álbum de Amorela Morela, Picnic en el campo de batalla, La Duda, 6 razones para huir de la sociedad, y comerciales como el de Pluroseo o Volkswagen. Series como El Cubo, historias tridimensionales, es decir, tienes una amplia trayectoria en el mundo teatral. ¿Me puedes decir un poco cómo llegas a ese mundo de la actuación, cómo llegas a ese mundo del teatro y al mundo audiovisual, por ejemplo, haciendo comerciales y demás? Pues Rodri, yo creo que la infancia es como la etapa más importante del mundo, ¿no? Yo primero tuve una influencia de mi mamá, por ahí yo creo que fue la cinefilia, ¿no? Como desde los 8 años yo veía terror con ella, ¿no? En VHS. Y pues por ahí digamos que había una afición justamente ya al audiovisual, pero pues obviamente a lo largo de los años y en el cole, desde la infancia me gustó también mucho el teatro, pero no le paraba bolas, ¿no? Yo de hecho quería estudiar cine, me presenté en la Nacho y no pasé. El primer examen quedé un poco bajo de nota, pero tuve la oportunidad de encontrar una academia de Paco Barrero, donde había un profe también que había estado estudiando en Cuba, se llama Willy Alba. Entonces te digo que la infancia es importante porque toda esa influencia que empecé a tener yo tanto en el cole como en mi madre me llevó justamente por ese camino, ¿no? En el cole, que me dieron la oportunidad de estar en el grupo de teatro, ¿no? La primera obra el primer personaje que tuve fue Edipo Rey, nada más y nada menos. Y entonces como de que desde ahí me gustó, no pasé ahí en la Nacho, me vinculé a Estudio 21 y ahí fue donde yo empecé a forjar como todo mi camino de la actuación. Y cómo llegar justamente a todo esto, pues primero yo creo que hay algo fundamental pensando como artista, y es que tú no sabes quién te ve. Entonces he tenido la oportunidad de que he estado o han estado las personas junto conmigo en el momento justo, a la hora adecuada, para que finalmente lo vinculen también a trabajar, ¿no? Me pasó con Compañía Rueda Roja, con Mario Escobar y Carolina Mejía, de no haber sido por Ana María Sánchez por allá en la SAP, en un módulo de clown, pues Mario Escobar seguramente no me hubiera visto. Y gracias también a Compañía Rueda Roja, de no haber hecho una coproducción con el Teatro Petra, seguramente ahí Fabio Rubiano o Marcela Valencia pues no me hubieran visto. Entonces creo que ha sido muy, muy bello, digamos, como ese camino, ¿no? Las oportunidades que he podido tener. Y por el otro lado, con la Troupe Colectivo Teatral, que mencionaste varias obras, la conformamos con Diego Figueroa, actualmente también está Juanita Cetina, Freddy Torres. El grupo era pues más grande, grupo universitario, y ya luego pues obviamente se fue decantando, cada uno pues empezó a tener intereses diferentes,
Y oficialmente pues quedamos como Dieguito Figueroa y yo indagando en el clown físico y melancólico. Y de ahí está el álbum, la boda, Mm. y unos microteatros, Amorela Morela, y también una adaptación que hice de Los Persas. Es importante, lo que veo es que hablas mucho de esas conexiones que uno puede dar o puede tener, ese networking, como lo llamaríamos, Sí. en el mundo del teatro. ¿Existe una agrupación de actores en Colombia? ¿Perteneces a alguna de ellas? Sí, no. Sí, claro, yo creo que hay varios grupos de teatro. Hay Sí, grupos con sala y grupos sin sala, ¿no? ya, Yo soy con la troupe colectivo teatral del grupo sin sala, listo. pero pues afortunadamente he estado vinculado al Teatro Petra y a Compañía Rueda Roja. Entonces ahí he sido parte de los proyectos de ambos grupos. El que es propio que te comento, pues justamente es el de la troupe colectivo teatral, que pues ahorita estamos actualmente dando un taller de clown físico y melancólico. Hablando un poquito de clown, tú en una entrevista que le dabas a Carlos Yela, mencionabas que tú eras un actor cómico. Por ejemplo, las personas dicen, bueno, pero ¿qué es un actor cómico? ¿Qué es eso de ser un actor cómico? Uno pensaría, por ejemplo, en referentes como Jim Carrey, si vamos un poquito con el cine, tú mencionas también en esas influencias como de Buster Keaton, Harold Lloyd, Chaplin. ¿Qué es entonces ser un actor cómico? ¿Cómo lo podrías decir y cómo te ves a ti mismo como un actor cómico? Pues lo mismo, como que la vida a veces lo lleva a uno a contenidos audiovisuales, porque también bueno, que en el cubo Historias Tridimensionales sí la comicidad no estaba, pero en los demás, ¿cómo se llama? En los demás programas que Sí. hice en términos audiovisuales, Chancho y Vaca, que incluía justamente la comicidad y la otra que mencionabas de El sutil origen de el las sutil revoluciones. origen de las revoluciones, también vinculado justamente a la comicidad un poco. Y en el teatro pues me ha llevado justamente a lo mismo, ¿no? Yo creo que el actor cómico es un poco complejo porque todos tenemos un humor y que sería muy interesante y muy bello explorarlo, ¿no? Pero pues obviamente si hablamos de género, estaríamos más vinculados justamente a este género que tiende a la sátira, a lo popular, que indaga mucho en los diferentes tipos de humor, ¿no? En el absurdo, en el humor negro, grotesco, verde, etcétera, etcétera. Y pues la ventaja del clown, ¿no? El clown, digamos que trabajamos o que decidimos trabajar con Dieguito junto con Juanita Cetina y Freddy Torres, tiene ingredientes de comedia, pero pues obviamente le incluimos un material trágico, ¿no? Porque es una gran dualidad, ¿no? Desde la antigüedad, comedia y tragedia Mm. han funcionado muy bien y ese matrimonio se necesita. Entonces creo que el actor cómico, pues obviamente está ligado a mover a risa al público, ¿no? Digamos que uno puede colindar con la creación de personajes arquetípicos o de carácter o de rol, ¿no? Y pues depende de lo que te decía, como del género como tal, que el género ya responde al corpus, responde a pues unas categorías propias justamente del género, a la opinión pública, ¿no? Entonces digamos que me he ido vinculando es más por ese universo, ¿no? Por esos lados, con Teatro Petra también, ¿no? El humor que trabaja Fabio Rubiano es muy potente, es satírico y es bastante, tiene unas raíces muy fuertes colombianas. Tú mencionabas en la entrevista también con Carlos Yela, mencionabas que el actor se tiene que reír como sin imperfecciones, que eso es el clown, que el actor era como que se reía de lo imperfecto que es en sí mismo. ¿Qué otras características podrías tener o qué dirías tú que te caracterizan a ti como actor cómico? Pues digamos que acá tomo como a Yené y a Chamé, que son como dos gurús del payaso, y es que todos tenemos algo de clown, ¿no? Pero finalmente el clown es un personaje. Obviamente entra como en el lugar cómico. Yo, como te decía, lo vinculamos también al lugar melancólico. Pero ahí es donde uno se pregunta justamente que ya, digamos, como actor menciono que nunca un personaje va a vivir sin tus emociones, sin tu psiquis, sin tu sensibilidad, sin tu mundo referencial. Y obviamente te reta a construir ese personaje que justamente vive en la ficción, que termina siendo una abstracción de diferentes cosas, ¿no? No solo aparte de alfabetizarte o de ayudarte a mejorar algunas cosas en términos humanos,
sino también a tener una observación fundamental del entorno, porque desde ahí es de donde sacamos es nuestra materia prima, ¿no? Para llevarla a la escena. A mí algo que me causó mucha curiosidad era algo que tú haces que es la escritura en clown. Es algo que me parece curioso porque cuando uno piensa en escritura, pues uno piensa en diálogos, piensa en Claro. eso. Yo veía que las obras de clown eran silentes. Entonces, algunas, no todas, Sí, no pero todas. entonces, ¿cómo se escribe una obra de clown sin diálogo? Eso me parece muy interesante porque uno pues piensa en el teatro, uno dice, pues es un diálogo entre dos personas en que se comparten a un público, y en este caso es no diálogo. Entonces, ¿cómo se escribe una obra sin diálogo? Pues ¿Tus obras son sin diálogo? sí, claro, no, digamos que la boda y el álbum, ¿no? Entonces, la escritura un poco del álbum está enfocada a la línea de pensamiento. Entonces, la dramaturgia está organizada de esa manera. Se piensa, es decir, se escribe lo que se va pensando, lo que va pensando cada personaje. Y por el otro lado, eh, digamos que también es un orden de acciones físicas, un poco ligado al guión, ¿no? En el guión, yo tuve la posibilidad de estar en Cinemateca Rodante del 2018, si mal no estoy, con Cólera, y obviamente el ejercicio fue muy interesante porque como el guión que escribí no tenía diálogos, justamente por la corriente que yo sigo, era muy importante establecer las acciones. Entonces, eso vinculado en el payaso es muy interesante, ¿no? Vincular acciones. Ahora, no obstante, a nosotros nos gusta mucho trabajar con la dramaturgia de actor. Se plantea, ¿no? Una escaleta, se plantea un poco de qué va la obra y a partir también del diálogo que vamos teniendo con el actor y la actriz, pues vamos rehaciendo la dramaturgia. Pero como te decía, para resumir, por un lado acciones físicas y por el otro lado línea de pensamiento para ser escritas. A mí una de las cosas que me pareció interesantísima en esa entrevista era que tú decías que tú eras un actor que dirige. Sí. Y me imagino que debe haber una diferencia con un director que no actúa. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? ¿Qué te hace a ti particular que tú puedas ser el actor y que también dirijas la obra? Pues primero, yo digo que zapatero a sus zapatos. Como te decía hace un rato, la vida me ha llevado también a la dirección que me ha gustado y me encanta, pero yo respeto demasiado y es un trabajo muy arduo el del ser director. Es decir, zapatero a sus zapatos. Como he tenido la posibilidad de dirigir, claro, como soy actor, yo me enfoco un poco más, lo que te decía, trabajo mucho también con la dramaturgia de actor y esa relación es fundamental y ese vínculo es fundamental, ¿no? Porque a veces, no sé, pongo el ejemplo de Tarantino, que él piensa un poco como lo mismo, él dirige pensando en actor porque justamente él también es actor y le da una potestad justamente a los actores y las actrices en la escena. Entonces yo creo que el foco, a veces uno no está pensando tanto como en la apuesta, sino como en la acción física, digamos, ¿sí? Por dónde va transitando justamente cada actor y cada actriz en relación con la situación, con los personajes, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y ahorita hablando un poco de lo que estás haciendo y pensando un poco en lo que es la actuación en Colombia, ¿qué es ser un actor clown en Colombia? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? ¿Qué dificultades tienen? Pues yo creo que eso es como, no solo en clown, yo creo que es en general, ¿no? El ser actor, actriz de teatro. Pues yo creo que siempre tenemos ¿qué te digo yo? Es una carrera pues un poco complicada pero hermosa al mismo tiempo, ¿no? Creo que a veces nosotros cuando yo fui formado y sobre todo en Estudio 21 uno no pensaba con ánimo de lucro, Mm, ¿sí? Como que eso venía por añadidura y los contenidos inmediatamente cambian, pero pues uno de algo tiene que vivir. Entonces creo que como todos los actores y actrices, payasas y payasos, sorteamos como justamente eso, ¿no? ¿Cómo podemos subsistir mediando con nuestra pasión dentro de este país, ¿no? sí, claro, y es una idea un poco del arte por el arte que uno tiene al principio cuando uno empieza a estudiar, que uno va a vivir del arte, entonces el arte es el que le da a uno las posibilidades de tener un bienestar. Más o Claro. menos lo que estás planteando en ese Sí, sentido. claro, pues yo creo que somos demasiado nómadas en ese sentido. Creo yo que somos más itinerantes un poco. Y en Bogotá la escena teatral es muy fuerte, hay mucha, hay público en esa escena teatral ya establecido y en estos momentos llega nuevo público, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que
que Bogotá, Medellín, Cali, ¿no? Mm, Tienen una corriente y movida teatral grande, Bogotá, más que todo, pues también por ser la capital, que vuelva pues tener un FIAP, ¿no? Un festival internacional es también muy importante. Y si tú te das cuenta, no sé, hay una kiosco teatral, que es sí, una página web donde uno puede ver como, mm, mejor dicho, es como la búsqueda de obras de teatro que hay en la capital. Te das cuenta que hay un montón, o sí, sea, sí. hay un montón. Entonces, con respecto al público, yo creo que la pandemia, como la gente estaba cansada de estar encerrada, quería ya algo en vivo, ¿no? Aquí y ahora. Y creo que pues la respuesta ha sido positiva para los teatros, pero no obstante, creo que eso tiene grandes variables, ¿no? Em, Creo que sí hace falta crear como un circuito, ¿no? Para un circuito como de producción también para que se potencie mucho como los teatros, ¿no? Y pues obviamente seguir formando públicos, porque cada teatro también empieza a forjar su propio público, ¿no? Es Sí, como las pelis, ¿no? Cada género tiene un público específico. y si no estoy mal, hay algunos teatros que se especializan, por ejemplo, en arte, en teatro griego, hay otros que en drama, pues más o menos lo que he visto por ahí en la escena bogotana, no sé si sea así o es Sí, más una sí. percepción mía. No, cada uno tiene como su identidad, Sí. ¿no? Digamos, por citar un ejemplo, ¿no? De Tirambo con Rodrigo Rodríguez, el Mm. teatro mestizo y analógico, ¿no? Es muy autóctono de él, o La Candelaria, bueno, en fin. Y ya que hablabas un poquito de la pandemia, vi que tuviste una propuesta en plena pandemia, pues tú decías que no podíamos salir y el teatro también, lo que tú dices, un público que reclama ir a ver las tablas, ir a ver los actores en vivo. Sacaste una producción que se llama En Cuarentena Production. Sí. ¿Nos cuentas cómo fue esa época, cómo les fue, cómo llegaban al público, cómo le hacían saber a la gente que sacaban una nueva producción? Pues creo que esta revolución digital y ahorita la revolución IA, pero en ese entonces revolución digital, creo que dio pie para mezclar como nuestro amor por el teatro y de mi parte por el cine. Entonces Freddy Torres, de quien ya les hablé hace un momento, vivíamos en el mismo conjunto, por allá en Madrid, Cundinamarca, y un día yo le dije, oiga, ¿por qué no creamos algo? ¿No? Trabajemos sobre Cadáver Exquisito, ¿no? Lo de los surrealistas Sí. y creemos un corto. Y así fue como empezamos. Y empezamos a filmar con el celular, buscar herramientas de edición. Le pedíamos a la gente que nos enviaran frases para poder crear nuestros cortos a partir de ese cadáver exquisito. Empezó a ser la premisa, obviamente en blanco y negro, bueno, en fin, pero creo que surgió por, digamos, esa mezcla y esa posibilidad de lo digital y la necesidad de crear, porque uno está pues ávido, ¿no? Pues de crear. Hay momentos donde uno también quiere explotar, quiere hablar, quiere decir un montón de cosas y pues obviamente también hace parte de mi profesión. Y por ejemplo, para esa parte escrita, para esas direcciones que tú haces, es muy difícil la llevar las obras en escenas, publicarlas, que la gente lo vea. ¿Cómo es ese aspecto con respecto al teatro? Pues yo creo que no es tan complejo realmente, ¿no? Em, pues yo creo que a veces uno toma obras, obviamente, ¿no? Ya escritas, se pueden adaptar, Sí. depende de cómo he estado también en entorno pedagógico, cuando tú mencionabas de ser razones para huir, justamente fue un montaje que hice con la Escuela del Diplomado de Teatro con Subsidio y Teatro Petra, Ujú. basado en una película que se llama Siete Razones para Huir. Entonces como que Ajá. se hizo una pequeña adaptación, entonces se adaptan algunos textos, me gusta mucho vincular como el asunto del cine y se elabora un texto en lo académico. Ese grupo al final tomó la decisión de dejar el texto escrito y en estos momentos está justamente en el Teatro Petra, ¿no? Se escribe. Y, por ejemplo, las cuestiones de los derechos de autor, ¿cómo proteges tú tus obras? O hay un lugar donde tienes que Sí, sí, no, escribirlas. es que no recuerdo el lugar aquí exactamente, pero en la web hay para derechos de autor. Tuvimos un asunto con Dieguito Figueroa con con el álbum, porque no nos estaba dejando registrarla porque nosotros estábamos trabajando con acciones el texto y como Ah, que se requeriera
Parlamento. Entonces Bien. tocó como reestructurarla. Pero claro, si usted tiene una obra, vaya a derechos de autor, ahí está facilito, lo encuentra, sigue los pasos y ya le queda registrada. No, y que es muy importante para usted quedarse con los derechos de la misma obra. Pues total, total. En lo académico también lo Sí, mismo. claro. Sí. Y hay una cosa, por ejemplo, las cuestiones de financiamiento. Es muy fácil que se financien por lo público, por lo privado. ¿Cuáles esas llegadas de financiamiento para un actor o para ustedes? Pues yo creo que el sueño de todos es un mecenas, ¿no? Pero yo creo que, pues por un lado, becas de creación, ¿Como ¿no? convocatorias? Sí, claro, con convocatorias es una manera de financiar el proyecto, ¿no? Desde luego que hay que empezar con algo, la dramaturgia. Por otro lado, pues de pronto buscar ayudas por entidades privadas o contraprestaciones, ¿no? Recuerdo una vez, si mal no estoy, con el álbum, no, con el viaje, creo que fue con el viaje. Bueno, tengo un poco difuso, pero con una cadena de supermercados hicimos como un convenio y mostramos talegas de, sí, Como entonces, patrocinadores. sí, el product placement, o bueno, como se le llame. Sí. Entonces, digamos que es como una alternativa, ¿sí? O también del bolsillo de uno. Cuando yo creé el álbum, pues obviamente salió de mi bolsillo. ¿Y es fácil volverse actor de teatro y vivir? De hecho, ¿la empleabilidad es buena o es muy irregular? Pues Rodri, yo creo que cuando yo fui director de programa en la Escuela de Artes y Letras tenía ese gran dilema para responderle a los padres, ¿no? Pero no se trata, uno no, suena feo, ¿no? Pero como le decían a uno los papás, "Es que mi hijo se va a morir de hambre". Pues no, yo creo que si uno hace lo que le apasiona, el camino se va haciendo, ¿no? Y uno tiene que ser muy inteligente también por dónde va transitando y escuchar el destino, la vida y ir revisando justamente las opciones que se le atraviesan, ¿no? Y saber seleccionar también. Entonces creo que puede ser también como cualquier otro profesional, ¿no? Que finalmente en el campo laboral hay bastantes retos o hay gente más calificada o de pronto hay menos ofertas. Mm. Yo creo que es un poco relativo, pero lo que te digo, yo creo que sí, aquí uno es demasiado, es decir, uno funciona por contratos cortos, por periodos cortos. Entonces uno va de aquí a allá, vincúlese a lo audiovisual, vincúlese a lo escénico, trabaje proyectos propios, vincúlese a la docencia. Entonces digamos que también hay varios campos de acción que nosotros justamente tenemos y pues funciona. Yo creo que depende también de lo que quiera cada uno y cada una, ¿no? Y para ir ya como cerrando, me gustaría que nos dijeras qué proyectos estás, en qué obras, estás dirigiendo algo nuevo en estos momentos, en qué estás trabajando en este momento. Pues en este momento, el 30 de agosto, estrenamos el montaje que estoy dirigiendo de No hay ladrón que por bien no venga, una obra de Darío Focón, egresados del diplomado que te mencioné del Teatro con Subsidio y del Teatro Petra. Eh, También estoy ahorita con el taller de clown físico y melancólico que termina justamente este viernes y que tenemos un segundo grupo porque pues muchas personas no alcanzaron a vincularse a este primer taller que arrancará a mediados de septiembre también. Y por otro lado ahí cocinándose unas cositas con Petra, estaré en la escena en 25 cosas en este mes de agosto desde la segunda semana también. Y para nuestros oyentes, ¿qué nos recomendarías de teatro, de cine, ya que eres un cinéfilo? ¿Qué nos recomendarías de teatro, en cine? No sé, actual, clásico, lo que tú nos podrías Pues así yo creo que recomendar. ahí no, ahí sí digamos que yo me alejo un poco porque eso depende de la corriente de cada uno y cada una. Sí. Entonces, pues nada, yo creería que vaya a kiosco teatral, revise las sinopsis que están ahí y pues obviamente lo que más les llama la atención porque soy partidario a veces de que uno puede buscar o uno a veces busca los contenidos dependiendo del estado de ánimo en el que usted esté, ¿sí? Y de cine, pues yo le diría lo mismo. Yo creo que revise la cartelera de la Cinemateca Distrital y pues obviamente mire las otras alternativas de cine, ¿no? Si quiere ver la Odisea, Spider-Man, vaya, sea feliz. Sí, Vaya y mírela nomás. sí, claro, porque pues no me interesa ahorita decir no. Sí. Sí diría que si piensa en plataformas, adquiere la plataforma de Movie. Ah, listo. Te agradezco mucho, Javi, por tu tiempo y a la audiencia por acompañarnos en este recorrido creativo y cultural. Esto fue Biosfera Cultural Postcards, resguardo de las memorias de las industrias culturales y creativas. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y compartirla.
Los esperamos en el próximo episodio. Estuviste en Unipiloto Radio Podcast. Explora más episodios. Descubre nuestra programación en Unipiloto Radio Online y síguenos en redes. Nos encontramos en una próxima edición.